responsables. Aprende del águila. Así se llama el texto que les voy a leer hoy. Soy Teresa Folgueral y como siempre les digo, trayéndoles cosas que nos dejen algo de sabiduría para poder aplicar en nuestra vida. Así que bueno, los invito a quedarse hasta el final para analizar el texto y después comentarme a ver qué les pasa a ustedes con respecto a esto. Que se suscriban, les pido por favor que me den un like si les gusta el video y que lo compartan porque creo que esta información es útil para todos. También los invito a ver los demás videos, hay más de 200 y todos créanme que les va a dejar algo de reflexión. Por eso los hago y con mucho amor para ustedes. Así que sin más voy a leerles este texto. Dice, para criar hijos responsables, aprende del águila. La razón por la cual el águila construye su nido de hierbas, plumas y espinas es muy sencilla. Cuando el aguilucho ha llegado a cierta edad y tiene condiciones para valerse por sí mismo, la madre saca del nido las plumas y las hierbas, de modo que solo quedan las espinas para que incomoden a la criatura. El aguilucho ya no tiene confort, entonces las espinas le obligan a buscar una mejor casa. Ahí entra el águila madre. Desde determinado punto de altura lanza a su hijo y empieza a enseñarle a volar. Lo arroja y el aguilucho extiende las alas, pero todavía no puede sostener el aleteo. El viento le gana y empieza a caer. La madre lo observa y desciende a su rescate. Lo toma con las patas, nuevamente lo sube y repite la operación. Lo vuelve a lanzar. Y así hasta que la criatura aprende. Una vez que aprende, ya está apto para emprender su propio rumbo. Las águilas no apañan la dependencia. Las águilas no mantienen a sus hijos ociosos. O vuelas o vuelas. Nada es casualidad, nada ocurre por accidente y todo es superable. Hay un principio fundamental que es, todo lo que usted está viviendo es por lo que ha creído, incluso las personas que lo rodean. Usted atrae y aleja a personas que tienen que ver con lo que usted está creyendo y quién está siendo. Zig Ziglar decía, puedes volar como un águila si estás rodeado de... No puedes volar como un águila si estás rodeado de pavos. De manera de pensar y de actuar en gran parte la define su propio entorno. ¿En qué ambiente vives? ¿Rodeado de qué personas que te aportan o que te restan? Es un ciclo interminable. Esto es la suma de muchos factores, pero cada uno somos responsables de lo que nos sucede, de las personas que conocemos, de las oportunidades que generamos. Todo cambia cuando usted cambia y deja de atraer a ciertas personas y circunstancias para atraer a otras. Así es como vamos creciendo, evolucionando y nos podemos dar cuenta de que tal como vamos en este examen llamado vida. Para cerrar bien los ciclos, recuerda que 1. Agradece la experiencia. Todo problema vino a enseñarte una lección, no a acabar contigo. Agradécele al espejo, agradece a esa persona que por venir a hacer consciente lo inconsciente. No ames por necesidad o te volverás adicto a la compañía e incapaz de ser feliz solo. No pierdas tus días pensando en lo que no fue, en tus errores o en lo mal que te trata la vida. El pesimismo atrae
lo negativo. No vivas siendo víctima. Las víctimas no tienen poder, no asumen su vida. No desperdicies la vida intentando desesperadamente ser aceptado. No desistas, sigue tu sueño. Tu sueño no debe depender de la aprobación de alguien más. ¿Por qué te quedas encerrado cuando la puerta está totalmente abierta? Lo que se va tenía que irse. Lo que no funciona no era para ti. Cada uno de tus fracasos es una lección más. Te ayudará a construir un futuro de éxito. Si tienes la suficiente autoestima para no dejar de intentarlo. Mírate, estás vivo. Tus ojos ven, tu corazón late, tus manos se mueven y generan cosas geniales. Hazte responsable. Deja a los otros en paz con ellos mismos. No esperes que te traigan flores. Sé tu propio jardín y ahí posarán las mariposas. No tendrás que correr tras ellas. Créditos al autor, dice que no sé quién es. Pero bueno, escribió muy bien, me gustó. Empezó con el águila y capaz que después derivó en alguna otra cosa, pero sí es importante lo que dice del águila, porque es lo que aprendemos, es cómo aprendemos, cómo nosotros hacemos que nuestros hijos aprendan, cómo hicieron nuestros padres para que nosotros aprendiéramos, para progresar, para seguir, para los fracasos, para que los fracasos no fueran fracasos, que fueran el caerse y levantarse, y no caerse y arrastrarse. Bueno, todo eso que hace el águila con sus aguichuelos, con sus aguiluchos, es importante. Les saca la comodidad para enseñarles que tienen que esforzarse por volar o volar, porque eso es lo que ellos tienen que hacer. Y todo lo demás que nos dicen es hacernos responsables. Hay veces que por algún problema con una pareja o en el trabajo, bueno, no tenemos el autoestima suficiente y nos ponemos mal, no sabemos seguir adelante. Pero bueno, ahí están las cosas que aprendimos de nuestros padres, lo que nos enseñaron, cómo nos enseñaron a volar. Si no nos enseñaron a volar demasiado, o sea, no nos dieron buenas lecciones de cómo podemos volar, bueno, los tenemos que adquirir o nosotros mismos o pedir a alguien que nos enseñe. A veces esa es la solución. Y si no, es todo esto que nos dice, ¿no? Agradecer que nos vino algo que nos hizo topar con una pared, con algo malo, para darnos esa reacción y para poder aprender. Creo que nos está dejando un buen mensaje. Eso de volver a intentar y volver a intentar, no dejar los sueños por el camino, hacer que esos sueños que nosotros tenemos no nos venza el no poder o el que nos salga mal algo. A mí esto me trae mucha referencia con lo que yo hice con el canal. Hace casi 3 años que está, y al principio me costó muchísimo porque eran muchos miedos. A mí nadie me enseñó esto. Yo lo fui haciendo, lo fui viendo y bueno, me fui tropezando muchas veces, aparte del miedo que tuve que vencer, esa caída que tuve que vencer para poder volar en esto, ¿no? Así que eso me resonó mucho el texto como para poder traérselos y ver la importancia de lo que a nosotros muchas veces nos pasa. Y bueno, esa es mi referencia, ¿no? Me costó, tuve que lanzarme muchas veces
Y bueno, darme la cabeza un poco contra la pared, mirar cosas que yo había grabado y que no me gustaban, pero bueno, sé que no están perfectas, pero bueno, lo hice. Y me caí, pero me levanté. Y vuelvo a caer y vuelvo a levantarme. Y ahí está la fortaleza, ir fortaleciendo la autoestima. No importando tanto lo que digan los demás o el apoyo que uno puede o el otro no te da. Hacerlo uno. Uno es responsable. Así que bueno, yo espero, primero les agradezco por haberme esperado y estar hasta acá, haberme prestado atención. Espero sus comentarios porque seguramente a ustedes algo similar les pasó en algún tema específico. Así que espero sus comentarios. Agradecerles, decirles que bueno, yo esto lo hago con mucho amor. Siempre quiero que quede algún mensaje, que eso es útil, es muy útil para nuestra vida misma. Así que bueno, me despido de ustedes, los quiero mucho, suscríbanse al canal, eso me hace muy feliz saber que hay más gente que le gusta esto, que me apoya, que le sirve, que es útil para la sociedad, que es útil para el que me escucha y que lo compartan, porque yo creo que estos temas son importantes para toda la gente. Así que bueno, agradecerles y desearles buena semana, buenos días. Yo vuelvo pronto porque tengo mucho material para ustedes y muchas ganas de grabar esto para ustedes. Que pasen bien, los quiero mucho, chao.